Desde el Nuevo Mundo, del autor Yusuke Kishi. Capítulo 2. Oscuridad de verano. Parte 2. Como caminábamos aún más despacio que antes, ya estaba muy oscuro antes de llegar al pie de la colina. Estaba cubierta de un asqueroso sudor frío. Mis manos estaban frías como el hielo, probablemente debido a la ansiedad. Las ratas engendro nos acechaban en silencio, manteniendo la distancia. Según las explicaciones de Xiun, tomar una decisión crucial, como iniciar una guerra, implica buscar un punto focal adecuado. El punto focal tiene que ser fácilmente visible en algún lugar donde converjan la naturaleza y la conciencia. Por ejemplo, imagina a un cazador con un arco y una flecha acechando a un ciervo. El ciervo corre por el bosque y termina en la orilla de un río, donde aumentan las posibilidades de que el cazador le dispare con éxito. Con el cambio de escenario viene un cambio de atmósfera. La refracción de la luz en la superficie del río no solo aumenta la conciencia, sino que también amplía el campo de visión, por lo que el cazador se da cuenta de que puede capturar fácilmente al ciervo. Todos estos factores ayudan a apoyar sus acciones. Hasta ahora, las acciones de las ratas engendro han sido muy parecidas a las de los humanos. Es por eso que Xiun predijo que intentarían usar el terreno a su favor. Si sus nidos estuvieran en la cima de la colina, entonces el lugar donde se encuentran la colina y el terreno ya no sería un límite lógico. ¿Qué hacemos?, le pregunté a Xiun. Sentí que él era el único en quien podíamos confiar ahora. No tenemos más remedio que separarnos cuando lleguemos al bosque. Si nos mantenemos unidos, seríamos un blanco fácil para ellas. Separarnos sería difícil para todos nosotros, pero como dijo Xiun, no había nada más que pudiéramos hacer. Si comienzan a acercarse a ustedes desde una posición oculta, simplemente corran lo más rápido que puedan. Todo terminará si los atrapan, así que traten de conservar energía también. Aléjense lo más que puedan y luego escóndanse. Una vez que estén seguros de que la costa está despejada, regresen al camino que tomamos hoy. Nos reuniremos donde están escondidas las canoas. Las posibilidades de que todos los encontráramos de nuevo parecían bastante sombrías. Para empezar, la idea de separarse no se basaba en el pensamiento de que algunas personas serían sacrificadas mientras que otras escaparían. Y antes de que lleguemos al bosque, Satoru preguntó, acercándose al lado de Xiun. Entendí de inmediato lo que estaba preguntando. El borde del bosque estaba a unos buenos 50 metros del pie de la colina. No había árboles ni rocas detrás de las cuales escondernos, por lo que seríamos blancos fáciles. María dejó escapar un sollozo. No pude evitar darme cuenta de nuevo de la gravedad de la situación en la que nos encontrábamos. Envolví mis brazos alrededor de sus hombros temblorosos y acaricié mi frente contra la suya, tratando de consolarla. En poco tiempo, la discusión comenzó de nuevo en voz baja. Se trataba de las intenciones del enemigo. ¿Iban a atacar aquí? ¿Se estaban asegurando de que realmente nos íbamos? Si asumimos que iban a atacar, tendríamos que dirigirnos al bosque lo más rápido que pudiéramos. En ese instante, revelaríamos que no teníamos cantus. El acto de huir definitivamente los induciría a atacar. En ese caso, la probabilidad de que los 5 saliéramos con vida era imposiblemente pequeña. Por otro lado, si apostamos a la posibilidad de que no ataquen y perdamos, nadie podrá salvarnos. No hay más remedio que aguantar hasta que estemos casi allí para ver su reacción. Las palabras de Xiun tenían un toque de desafío en ellas. ¿Y quién puede determinar eso?, dijo Satoru. Todas nuestras vidas están en juego, suspiró Xiun. Vamos a votar. Debido a los sutiles desniveles y elevaciones del suelo, el límite entre la colina y el campo abierto era ambiguo. La oscuridad cada vez más profunda desdibujó los contornos de nuestro entorno, sumergiendo todo en sombras. Cruzamos el punto focal determinado y continuamos por el campo abierto, sin saber cuándo una flecha vendría silbando hacia nosotros. Mi respiración se hizo más rápida, más superficial. Mi pulso latía en mis sienes. Aunque tenía que estar preparada para correr en cualquier momento, mis piernas se sentían como de goma, incapaz de ejercer ninguna fuerza. Me di la vuelta en silencio y miré la colina a la débil luz de la luna. Las ratas engendro aún no se habían movido. Todavía nos observaban desde su punto de vista en la mitad de la colina. Eso es bueno, solo quédense ahí. Nos iremos pronto. Nadie los está amenazando. Saben lo que pasará si nos disparan, ¿verdad? Si nos dejan irnos, no pasará nada. Pero si nos hacen daño, los mataremos a todos.
Así que por favor, compórtense un poco más. Recé en silencio para mí misma. Volví a mirar hacia adelante y me detuve. Había 4 siluetas negras. Uno tenía la mano levantada. ¿Quién es?, preguntó una voz baja. Soy yo, jadeó Mamoru. Creo que deberíamos huir ahora mismo. ¿De qué estás hablando? Vamos a estar bien, ¿bien? Solo un poco más. Mamoru bajó la mano y todos nos sentimos ligeramente aliviados. Si subieran 3 manos, sería una mayoría. Aunque en realidad, incluso si no tuviéramos una mayoría de votos, todo lo que se necesita es una persona para entrar en pánico y salir corriendo para que todo el plan se arruine. Cuando las ratas engendro comiencen a atacar, todos deberemos correr para salvar nuestras vidas. Saki, estás caminando demasiado rápido. La voz de Xion me devolvió a la realidad. Sin saberlo, comencé a trotar levemente. Oh, lo siento. Reduje la velocidad, pateándome mentalmente por entrar en pánico. Solo un poco más lejos, dijo Satoru. Xion, cuando lleguemos a los últimos 20 metros, corramos. Tardarán un par de segundos en empezar a disparar. Definitivamente llegaremos al bosque para entonces. No quiero correr en absoluto, dijo Xion, sonando vacilante. Si corremos, nos perseguirán. El hecho de que estemos en el bosque no significa que estemos fuera de peligro. Pero podemos escondernos allí. Si no corremos, tal vez ellos, tartamudeó Mamoru, levantando su mano de nuevo. Oye, detrás de nosotros. Es como si, se atragantó María. Me di la vuelta y sentí que mi corazón se contraía dolorosamente en estado de shock. Las ratas engendro bajaban por la colina. Ellos vienen, María gritó, levantando la mano. 2 votos. Esperen, todavía no. Eso no significa que vayan a atacar, Xion trató de calmarlos, pero no bajaron las manos. Satoru comenzó a levantar la mano con incertidumbre. Detente, le dije a él. Casi estamos allí. Solo un poco. Hubo un silbido. Una flecha voló sobre nuestras cabezas y se clavó en el suelo cerca de la entrada al bosque. Sabía que eso marcaba el comienzo de la batalla. Sin esperar una mayoría de votos, despegamos lo más rápido que pudimos. Era la primera vez que corría como si mi vida dependiera de ello. Pero no importaba lo fuerte que bombeara mis piernas, no parecía estar avanzando en absoluto. Era como algo salido de una pesadilla. Aún así, el bosque se acercó gradualmente. Solo un poco más lejos. Cuando irrumpí en el bosque y comencé a zigzaguear entre los árboles, me di cuenta de lo rápido que había estado corriendo. No se mantengan unidos. Apártense y aléjense. La voz de Xion resonó entre los árboles. Giré bruscamente a la derecha y corrí entre la maleza hasta que no pude escuchar la voz ni los pasos de nadie más. Estaba completamente sola. El único sonido era mi propio jadeo. Después de haber corrido tan salvajemente, no tenía idea de dónde estaba. En cualquier caso, tenía que seguir adelante hasta llegar a mi destino. Hace un rato había estado con 4 de mis amigos. Ahora estaba repentinamente sola. El miedo a que las ratas engendro me persiguieran, además de mi inquietud por quedarme sola, hizo que mi pecho se apretara dolorosamente. Mi única compañera era la luna, oculta por los árboles. Era difícil respirar. Jadeé y jadeé, tratando de llevar más aire a mis pulmones. Mis muslos se sentían pesados y estaba perdiendo la sensibilidad debajo de las rodillas. Había llegado a mi límite. Quería parar y descansar. Pero si me detenía, probablemente moriría. Solo un poco más. Continúa por un poco más de tiempo. Justo cuando pensaba eso, tropecé con algo. Traté de enderezarme, pero mi cuerpo se congeló. Estuve suspendida en el aire por un momento, luego caí pesadamente al suelo. Sabía que debía levantarme de inmediato, pero me dolía tanto el cuerpo que no podía moverme. De alguna manera me las arreglé para ponerme de espaldas y vi la luz amarilla de la luna, más brillante que nunca antes. El suelo frío absorbió todo el calor de mi cuerpo a través de mi camiseta y mochila. Me quedé allí, incapaz de hacer nada más que respirar, mi pecho subía y bajaba como un fuelle. ¿Me voy a morir aquí? El pensamiento vino a mí de repente. Todavía era joven, la muerte no parecía real. Saki. Una voz me llamó desde algún lugar lejano. Satoru. Se estaba acercando.
Saki, ¿estás bien? Satoru, corre, finalmente logré tragar. ¿Puedes moverte? La voz estaba justo a mi lado. Un rostro apareció sobre mí, mirando el mío. Aunque no pude ver su expresión, era inequívocamente Satoru. Creo que no. No te rindas. Démonos prisa y salgamos de aquí. Satoru me levantó. Con su ayuda, de alguna manera logré volver a ponerme de pie. Puedes correr. Negué con la cabeza. Vamos a caminar entonces. No, es muy tarde. ¿De qué estás hablando? Miré por encima del hombro de Satoru. Satoru también se giró. En la oscuridad había innumerables ojos brillantes. Podía escucharlos débilmente respirar. Estamos completamente rodeados de ratas engendro. Estaba segura de que íbamos a morir allí mismo. Pero, afortunadamente, me equivoqué. Los dos fuimos empujados hacia adelante a punta de lanza por un grupo de ratas. Todavía parecían desconfiar de nosotros y siempre mantenían una distancia de al menos 3 metros. Gracias a eso, no estábamos atados ni empujados por ellos. Pero sus lanzas estaban siempre apuntándonos, y un poco más allá, un grupo de ellos tenía sus arcos listos. ¿Escaparon los demás?, pregunté en voz baja. No estoy seguro. Los perdí de vista poco después de que entramos en el bosque. Me pregunté si las ratas engendro nos prohibirían hablar, pero no pareció importarles. Así que pensé que este era un buen momento para preguntar. ¿Cómo diablos me encontraste? Te vi adelante mientras corría. Perseguirme mató todo el punto de separarse, pero no tuve el corazón para criticarlo. Los otros probablemente se escaparon. Sí. Probablemente. Sabía que solo estaba de acuerdo conmigo para tratar de animarme, pero funcionó. La rata engendro a la cabeza nos indicó que nos detuviéramos. Delante de nosotros había un pequeño claro. ¿Nos iban a matar aquí? Cerré mis ojos. Un objeto parecido a un palo me golpeó en el pecho y mis ojos se abrieron de golpe. Gigi, ga. Chichi. Una rata engendro tan alta como yo estaba de pie frente a mí, con armadura y empuñando una lanza larga. Parecía ser el líder del grupo. Froté mi pecho donde me había pinchado. No había penetrado en mi camisa y no estaba sangrando. Parece que me había pinchado con el palo, no con la punta en sí. Saki, Satoru corrió hacia mí, pero otra rata sacó su lanza y lo hizo tropezar. Estoy bien. No te muevas, grité. Por supuesto, no creía que saldríamos ilesos si seguíamos sus órdenes. Más bien, en este punto ya estaba medio resignada al hecho de que nos iban a matar. La rata engendro frente a mí comenzó a gritar de nuevo con su voz penetrante. Y por primera vez, pude ver bien su cara. Debajo del casco negro brillaban ojos rojos y crueles, y su hocico parecido al de un cerdo era el mismo que el de las ratas engendro que habíamos conocido en el canal, así como el que Rijin había matado antes. Pero había una clara diferencia. Todo su rostro, desde la frente hasta la barbilla, estaba cubierto de escamas, como una piña. Aunque existen mamíferos escamosos, como los pangolins, no se conocen en roedores. Además era extraño ver individuos con y sin escamas en la misma especie. El pensamiento desapareció de mi mente cuando sentí algo frío y metálico en mi mejilla. La lanza me apuntaba, la luz de la luna brillaba en su cabeza. Era este el final. Mientras pensaba esto, la lanza se retrajo. Iba a ser ensartada. El líder con cara de piña dejó escapar un grito de batalla que sonó como un cerdo moribundo. Cerré mis ojos. Unos segundos después, los abrí de nuevo. No pasó nada. El capitán Cabeza de Piña se movía hacia Satoru, quien estaba siendo retenido por un par de ratas engendro. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, el capitán Cabeza de Piña estaba apuntando su lanza hacia la cara de Satoru. Pero de repente se detuvo, con la punta a un cabello de distancia de Satoru. Empujó la lanza una segunda vez, una tercera vez. Satoru se esforzó por parecer sin miedo, pero sus rodillas cedieron y se desplomó contra las ratas engendro que sujetaban sus brazos. Al instante siguiente, la lanza le rozó la frente. Satoru, me dirigí hacia él sin pensar, solo para ser detenida por la lanza de una rata. No te preocupes, estoy bien, dijo Satoru. Su frente estaba sangrando. La herida parecía dolorosa, pero superficial. Suspiré, aliviada de que no fuera una lesión grave.
Las otras ratas engendro bajo el mando del capitán Cabeza de Piña también parecieron aliviadas. Pero probablemente no por la herida de Satoru. Parecía que no habían estado absolutamente seguros de que no podíamos usar nuestro Cantus. Así que hicieron esto como una forma de estar seguros antes de llevarnos de vuelta a su colonia. Una vez más, nos pusimos en marcha a través del bosque. ¿Duele?, yo pregunté. Satoru negó con la cabeza en silencio. El sangrado no se había detenido, por lo que el rostro de Satoru estaba cubierto de oscuras vetas de sangre. ¿Qué va a pasar con nosotros? Probablemente no seremos asesinados inmediatamente, dijo en voz baja. ¿Cómo lo sabes? Lo habrían hecho hace mucho tiempo. ¿Estás seguro de que eso no es solo una ilusión? No solo eso. Antes de entrar en el bosque, dispararon esa flecha silbante, ¿recuerdas? Probablemente fue una advertencia para que nos detuviéramos. Si fueran a matarnos desde el principio, no lo habrían hecho. Entonces, ¿por qué nos capturaron? ¿Quién sabe? Pero, si hoy fue la primera vez que estuvieron expuestos al Cantus, entonces, a pesar de estar asustados, probablemente estén interesados en aprender más al respecto, ¿verdad? Somos la única fuente de información que tienen, así que no nos matarán por descuido. El razonamiento de Satoru probablemente era correcto. Por el momento, no estábamos en peligro. Dejamos el bosque y comenzamos a subir la colina una vez más. Nuestro cansancio había llegado a su punto máximo hace mucho tiempo, pero las lanzas que nos apuntaban a la espalda nos obligaron a seguir adelante. Aún así, no pudimos evitar mirar a las ratas engendro. Lo sorprendente fue que del grupo de unos 20, solo la mitad de ellos parecían ratas engendro normales. La otra mitad tenía anomalías sorprendentes que no parecían ser defectos de nacimiento, sino más bien una variación diseñada a propósito. Tanto el capitán como el vicecapitán estaban cubiertos de escamas, y tras una inspección más cercana, pude ver escamas en sus cuerpos entre los huecos de su armadura además de las escamas en su cara y manos. En el grupo de arqueros había 4 ratas engendro que tenían arcos 2 veces más grandes que los otros arqueros, y cada uno tenía un brazo que era desproporcionadamente grande, como un cangrejo violinista. El brazo más grande, que sostenía el arco, parecía un garrote largo y parecía bastante rígido, mientras que el brazo que sujetaba las flechas era más corto y tenía una parte superior musculosa. El antebrazo se estrechaba hacia la mano y los dedos parecían tener pares de ganchos. También había algunos con un solo cuerno largo en la cabeza, o con extremidades anormalmente largas, pero no podía imaginar cuáles eran los usos de estas características. ¿Qué pasa con estos tipos? Es como un desfile de monstruos, dijo Satoru. Bueno, son ratas engendro. No me había detenido a analizar el nombre hasta ahora. Realmente no fue divertido en absoluto, pero de alguna manera esto levantó nuestro ánimo un poco. Mientras subíamos la colina, la luz de la luna reveló el camino rodeado por las siluetas fantasmales de los árboles. Pero las ratas engendro se apartaron del camino y se deslizaron por un estrecho espacio entre rosales multiflora. No tuvimos más remedio que seguir, empujando a través de las ramas espinosas. Me pregunto si estos arbustos fueron plantados específicamente para disuadir a los depredadores de acercarse a su nido. Mientras pensaba en esto, el camino sinuoso se abrió de repente. A primera vista parecía un prado vacío, pero las ratas engendro visibles cerca de la base de los grandes robles mongoles indicaban que su nido estaba allí. Las malas hierbas altas camuflaban hábilmente la entrada, por lo que parecía que las ratas engendro aparecían de la nada. Una de ellas, notoriamente más grande que todas las demás, avanzó lentamente, apartando a las ratas más pequeñas. Llevaba una capa sobre su armadura de cuero y era sin lugar a dudas el de más alto rango en la colonia. Pero su característica más distintiva era su cabeza sobresaliente en forma de martillo. El capitán Cabeza de Piña se dejó caer a 4 patas y se arrastró con deferencia hacia Cabeza de Martillo. Los dos comenzaron a discutir algo. Cabeza de Martillo nos miró con sus ojos pequeños y brillantes mientras le daba órdenes al capitán Cabeza de Piña. Tenía miedo de que nos condujeran a los túneles oscuros, pero en vez de eso, nos alejaron del nido y nos adentraron en el bosque. Había una jaula de pájaros gigante, de 2 metros de ancho y 1,5 metros de alto, hecha de enredaderas de rosas multiflora envueltas alrededor de las ramas de los árboles. No parecía haber una entrada a la jaula, pero un área estaba desprovista de ramas y solo tenía los tallos de las rosas que se extendían de arriba a abajo. Las ratas engendro partieron los tallos con sus lanzas y nos hicieron entrar.
Cuando retiraron sus lanzas, los tallos se cerraron de nuevo. Sería imposible salir sin ser cortado en pedazos por las espinas. Además, un centinela estaba apostado afuera, observándonos sombríamente. La jaula no era lo suficientemente alta para que pudiéramos estar de pie, así que no tuvimos más remedio que sentarnos en el suelo frío con nuestras mochilas como cojín. La luz de la luna era lo suficientemente brillante como para que apenas nos distinguiéramos los rostros. «Ha sido un día difícil», dijo Satoru, con una voz más suave de lo que nunca podría haber imaginado que usara. Las lágrimas brotaron de mis ojos y amenazaron con derramarse. «En serio, el peor día de mi vida». «Satoru, ¿cómo está tu herida?» «Está perfectamente bien. La sangre ya se secó, solo me cortó la piel», dijo, moviendo sus orejas. Era el único de nuestra clase que tenía ese talento. Me relajé y di una pequeña sonrisa. La sangre en su frente hacía que el corte pareciera serio, pero como dijo, en realidad no era gran cosa. ¿Qué hacemos ahora? De todos modos, todo lo que podemos hacer ahora es esperar a ser rescatados. Si Shun y ellos salen bien, alertarán a la ciudad. ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar hasta que llegaran los rescatistas? Solo pensar en eso era deprimente. Nos sentamos apretados uno contra el otro en la estrecha jaula de pájaros. Todavía nos está mirando, Ha pasado aproximadamente una hora desde que entramos en la jaula, pero el centinela todavía nos miraba con sospecha. Se encontró con mis ojos y se dio la vuelta, pero volvió a mirarnos poco después. «Ignóralo. Es solo una estúpida rata engendro», dijo Satoru, poniendo su brazo alrededor de mi cintura. «Pero, de alguna manera...» «Oye, ¿qué estás haciendo?», dirigí la segunda mitad de mi oración hacia Satoru. «Tus nervios probablemente estén al límite, ¿verdad? Te ayudaré a relajarte», dijo, inclinándose rígidamente sobre mí. La luz detrás de él ocultó su rostro en las sombras, pero aún podía ver sus ojos brillando intensamente. «De acuerdo. Yo lo haré. Solo recuéstate», puse mi mano en su pecho. Satoru dejó de moverse. Sentí su corazón latir a través de su camiseta. Sonreí y lo empujé lentamente. La pálida luz de la luna iluminó su rostro mientras pasaba suavemente el dorso de mi mano por su mejilla. Satoru cerró los ojos y se quedó inmóvil satisfecho, como un gato mascota. Cuando tomé su rostro entre mis manos y besé su frente, Satoru enterró su rostro en mi pecho. Lo acaricié suavemente desde el cuello hacia la muñeca, hasta el torso. Hasta ahora, nunca tuvimos la oportunidad de tocarnos así. Pero nuestras interacciones habituales, chasqueándonos y bromeando entre nosotros, eran todas expresiones de amor. Satoru estaba completamente duro. Hasta ahora, solo había tenido experiencias con chicas, así que no sabía qué hacer con un chico. Cuando lo toqué a través de sus jeans, pude sentir su calor y pulsación a través del material grueso. ¿Qué se suponía que debía hacer? Traté de hacer tiempo pasando mis manos sobre la parte interna de las piernas de Satoru, apretando su trasero, pero él agarró mi mano y la puso en sus genitales. Desabroché sus jeans. Estaba tan duro que parecía que sus boxers estaban a punto de rasgarse. Una vez más acaricié su parte más sensible. Esta vez, pude ver su tamaño y forma mucho más claramente a través del delgado material de sus boxers. Pensé que era interesante que pareciera casi vivo, reaccionando a mi toque como una pequeña mascota. De repente, las palabras del falso Minoshiro resonaron en mis oídos. Cuando surge el estrés entre los miembros de un grupo, los bonobos lo aliviarán a través del contacto sexual íntimo. Los machos y las hembras maduros tienen relaciones sexuales, y los individuos inmaduros o del mismo sexo se frotan los genitales en una imitación del coito. Esto previene conflictos y mantiene el orden dentro del grupo. No. Nosotros no somos monos. Negué con la cabeza, tratando de alejar los pensamientos innecesarios. Pero existían reglas estrictas en el código de ética con respecto a los actos sexuales entre niños y niñas, casi al punto de ser prohibidos. Pero algo que estaba a un paso de ello se permitía, incluso se fomentaba el contacto entre dos personas del mismo sexo. ¿Por qué es eso? El primer paso fue tener contacto físico frecuente. Tomarse de la mano, abrazarse y besarse en la mejilla. El segundo paso fue fomentar el contacto entre sexos opuestos y del mismo sexo desde la infancia hasta la pubertad. La idea era hacer un hábito el usar el juego sexual, y los orgasmos subsiguientes, para disipar las tensiones entre las personas. Y el tercer paso fue fomentar el sexo libre entre humanos maduros.
Si lo que dijo el falso Minoshiro era cierto, entonces todo esto fue algo creado para proteger a nuestra sociedad. ¿Qué ocurre?, Satoru preguntó, porque de repente había dejado de moverme. No es nada, perdón. Esta vez, déjame hacerlo, dijo él, tocándome. Espera. Satoru probablemente pensó que estaba siendo amable, pero en realidad me estaba haciendo cosquillas. Me retorcí y eché la cabeza hacia atrás. Entonces sentí un par de ojos taladrándome. El centinela nos miró fijamente sin pestañear. Nadie, ni adulto ni niño, quiere ser observado cuando está teniendo un momento íntimo con su pareja. Entonces, cuando un extraño se encuentra con una situación como esta, lo correcto sería mirar hacia otro lado e irse lo antes posible. Pero entonces, cuando el tercero no es humano, no hay tal expectativa. Una vez, cuando María y yo pasábamos tiempo juntas en las dunas de arena de Hamasaki, el bulldog de Shun, Subaru, también estaba allí, aunque no recuerdo cómo sucedió. En este caso, sin embargo, la mirada de la rata engendro era diferente a la de Subaru y se sentía extremadamente desagradable. Obviamente no entendió el significado de nuestras acciones, todo lo que su cerebro primitivo podía imaginar eran actos obscenos mientras nos miraba lascivamente, con saliva goteando de su boca. Como había dejado de moverme de nuevo, Satoru abrió los ojos. ¿Ahora qué? Deja de molestar. No estoy molestando. Mira, moví mis ojos en dirección al centinela. Satoru chasqueó la lengua. Simplemente ignóralo. No puedo. Su diversión fue estropeada. Satoru miró amenazadoramente a la rata engendro. Maldición. Ese bastardo. Me ocuparé de eso. Sin tu cantus. Sintiendo burla en mis palabras, el rostro de Satoru se volvió hosco. Incluso sin cantus, los humanos todavía tienen conocimiento. Decidí guardarme mi réplica mordaz. Pero no hay nada que puedas hacer. No puedes salir de la jaula y no puedes hablarle porque no habla nuestro idioma. Satoru pensó por un momento, luego sus ojos se iluminaron. Tenía un mal presentimiento sobre esto, pero me mantuve en silencio por ahora. Satoru comenzó a hurgar en su mochila. ¿Qué estás buscando? Esto, dijo con orgullo, sacando un huevo de pájaro blanco, no, un huevo falso de pajarero. ¿Qué vas a hacer con eso? Cuando se golpea el huevo falso, explota y brota lo que se llama una mano del diablo, que emite un olor desagradable y cubre de heces de 2 a 3 metros el área circundante. Sea como sea, la fuerza de la explosión no es suficiente para matar. A lo sumo enfurecerá a tu enemigo. Bueno, solo mira. Satoru se arrastró de rodillas hacia la entrada de la jaula, tendiéndole el huevo falso al centinela. Esta fue la primera vez que intentamos comunicarnos con él, y parecía extremadamente cauteloso, agitando su lanza hacia nosotros con una fuerza innecesaria. Oye, no te enfades tanto. Has estado de pie por un tiempo, así que debes tener hambre, ¿verdad? Este huevo de abetoro es realmente delicioso. Satoru lo engatusó, rodando el huevo hacia la entrada. El centinela giró la cabeza, siguiendo el camino del huevo. Dudó por un momento, luego sacó una pata y la atrapó. ¿Eres estúpido? Incluso las ratas engendro conocen los huevos falsos. ¿En verdad? Yo no lo creo. Satoru sonaba nervioso y expectante, pero también sorprendentemente confiado. Estos tipos acaban de llegar del continente, ¿verdad? Los pajareros parecen ser endémicos de Kanto, por lo que es posible que no lo reconozcan. Aún así, se cubrirá de mierda y se enfadará mucho. Porque, a menos que se lo trague entero como una serpiente normal. Satoru dio un pequeño grito de sorpresa. Me giré para ver que la rata engendro abría la boca y dejaba caer el huevo. Lo que sucedió después fue cruel y difícil de ver. Estaba a punto de regañar a Satoru diciéndole que no debería haber hecho algo tan horrible, pero vi que parecía aún más sorprendido que yo, así que decidí no decir nada. El centinela ya no se movía. Probablemente estaba muerto. Ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar, por lo que nuestro crimen permanecería sin ser descubierto por ahora. ¿Ahora qué?, pregunté suavemente. Debido a mi indecisión, parece que siempre estoy pidiendo respuestas a otras personas. Esta vez, solo quería que Satoru dijera algo, cualquier cosa. Tenemos que huir, susurró Satoru. Una vez que se den cuenta de que matamos a este tipo, no hay forma de que nos dejen vivir. Pero como salimos, agarré el tallo de una rosa, pero tiré la mano hacia atrás cuando una espina me atravesó el dedo.
Nos desgarraría si tratáramos de salir a la fuerza. Eso es todo, Satoru señaló la lanza que yacía cerca del centinela muerto. Su brazo apenas cabía en los espacios entre los tallos de la puerta de la jaula. Satoru vació su mochila y usó una de las correas de los hombros para tratar de enlazar la lanza. No era muy bueno en eso, pero finalmente logró enrollar la correa alrededor del mango y arrastró la lanza un poco más cerca. Cambiemos, dije, viendo los cortes en su brazo, pero Satoru negó con la cabeza, no queriendo darse por vencido. Entiendo. Aunque finalmente logró obtener la lanza, su brazo ahora estaba cubierto de sangre. Imitando a las ratas engendro, usó la lanza como palanca para intentar separar los barrotes de la jaula, pero uno solo no fue suficiente. Necesitaba 2 lanzas para abrir la abertura lo suficiente. Supongo que tendremos que atravesarlo. Mientras cortó los tallos, me di cuenta de que la punta de lanza del centinela estaba hecha de piedra, mientras que la punta de lanza del capitán cabeza de piña estaba hecha de metal. Date prisa, o nos descubrirán, dije ansiosamente. Solo un poco más, dijo Satoru, cortando lo más rápido que pudo sin una palabra de queja. Por lo general, era presumido, sarcástico y se enfadaba con la menor crítica, por lo que me sorprendió lo diferente que era en este momento. Afortunadamente, la obsidiana, o lo que fuera de lo que estaba hecha la punta de lanza, estaba sorprendentemente afilada. Pero aún le tomó a Satoru 2 o 3 minutos cortar los tallos. No podíamos permitirnos perder más tiempo. Satoru enroscó los tallos colgantes alrededor del mango de la lanza y los empujó hacia arriba. «Apúrate. Sal de aquí». Había suficiente espacio entre los tallos, así que me puse a 4 patas y me arrastré. Entregándome su mochila, Satoru se preparó. Fue difícil contener los tallos y salir de la jaula al mismo tiempo, pero lo logró. Sin embargo, era un poco más grande que yo, así que las espinas lo atraparon en algunos lugares. En este punto, estaba cubierto de heridas. Probablemente lo afectaría a largo plazo. Agachados cerca del suelo, nos asomamos entre los árboles y vimos un gran grupo de ratas engendro probablemente buscando al grupo de Shun, pero al enderezarnos, nos dimos cuenta de que solo eran 2 o 3. El resto entraba y salía del nido. De acuerdo, vamos. Caminamos rápido y silenciosamente alejándonos del nido, lejos de donde nuestras canoas estaban escondidas en la playa del lago Kasumigaura, pero de otra manera no podríamos escapar. Después de un par de metros, comenzamos a correr. ¿Hacia dónde vamos? Sigue recto. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nos capturaron? La luna ya se estaba poniendo hacia las montañas en la distancia. Corrimos desesperadamente por los oscuros senderos de la montaña. Si nos atrapaban de nuevo, no tenía dudas de que solo nos esperaría la muerte. ¿No deberías deshacerte de eso?, pregunté jadeando. Satoru todavía sostenía la lanza como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Podría ser útil de nuevo, respondió brevemente. No pude evitar pensar en todas las malas situaciones en las que una lanza sería útil. Especialmente para 2 niños que acababan de perder su cantus y solo tenían esta pésima lanza como arma. Los siguientes 40 o 50 minutos pasaron sin incidentes. Aunque estábamos exhaustos, de alguna manera logramos seguir adelante. Afortunadamente, no parecía que nadie nos persiguiera, pero eso solo nos puso más nerviosos. De repente me vino a la mente una melodía lúgubre, junto con un verso que habíamos aprendido en la escuela Armonía. El hogar se aleja más. Más lejos. Da la vuelta por el sendero. Vuelve. ¿Cuánto tiempo vamos a ir de esta manera? Estaba casi en mi límite. Solo tenemos que alejarnos de su nido. Lo único en lo que Satoru estaba pensando era en ratas engendro viniendo detrás de nosotros. Nos dirigimos al oeste, ¿verdad? Si seguimos adelante, nos alejaremos cada vez más del lago Kasumigaura. Pero no podemos regresar. Hasta que encontremos un desvío que nos lleve, tendremos que seguir por este camino. Pero todos estos caminos son rectos. ¿Por qué no nos desviamos del camino y regresamos? Si vas al bosque en medio de la noche, simplemente te perderás. No puedes saber en qué dirección vas y podrías terminar donde empezaste, se estremeció Satoru. Pero si seguimos por estos caminos, será fácil para ellos encontrarnos. Es por eso que estoy tratando de poner la mayor distancia posible entre nosotros. Nuestras ideas eran completamente opuestas entre sí. Satoru no mostró signos de disminuir su ritmo, así que no tuve más remedio que seguirlo. Pero de repente se detuvo.
¿Qué ocurre? Satoru se llevó una mano a los labios y me indicó que me callara. Se agachó y miró intensamente al frente. Seguí su mirada. No vi nada fuera de lo normal. Estaba a punto de decir algo cuando escuché un crujido en los matorrales más adelante. Nos congelamos. 20, 30 metros más adelante, a ambos lados del camino, había sombras que parecían pequeños humanos. Algunos de ellos sostenían lo que parecían lanzas o espadas. Ratas engendro. La desesperación era abrumadora. Agarrando firmemente su tosca lanza, Satoru dio un paso adelante. Fin de la parte 2.